Bueno, como todos sabemos, la insuficiencia cardíaca avanzada en este momento es un problema muy serio a nivel internacional por varias razones. El envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades cardiovasculares y sobre todo los tratamientos que tenemos en la actualidad que hacen que la insuficiencia cardíaca se prolongue en el tiempo. La alternativa final es el trasplante cardíaco, pero como todos sabemos tenemos un problema muy serio de donantes en este momento, no solo a nivel nacional, y eso que nosotros tenemos una situación privilegiada en nuestro país, sino a nivel internacional. Con lo cual yo creo que la asistencia mecánica se va a posicionar, ya se está posicionando en algunos países, pero en el futuro se va a posicionar como una alternativa de elección prioritaria y posiblemente, quizás eso no lo veamos todavía, pero dentro de unos años dejemos el trasplante cardíaco para un grupo de pacientes muy seleccionados a los que la asistencia mecánica, por la razón que sea, pues no le puede ir bien. Bueno, como he dicho antes, cuando tenemos un fallo biventricular tenemos el trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco reemplaza el lado izquierdo y el lado derecho del corazón. La asistencia ventricular izquierda fundamentalmente deja el corazón en su sitio y reemplaza la función izquierda. Pero cuando tenemos un fallo biventricular, que afortunadamente no es la mayoría de los pacientes con disfunción ventricular, en estos casos el colocar dos asistencias suele ser bastante problemático con unos resultados que no son buenos y es ahí donde creemos que el corazón artificial tiene un papel muy importante que jugar reemplazando ambas funciones y quitando completamente el corazón y reemplazándolo por una máquina. A ver, no es comparable el poner un dispositivo de asistencia ventricular izquierda en el que haces una perforación en la punta del ventrículo izquierdo, colocas una bomba y luego conectas un injerto en la aorta ascendente, que creo que al margen de la situación del paciente es una técnica quirúrgica relativamente simple, a retirar todo el macizo ventricular y colocar un corazón artificial con dos ventrículos y con 4 válvulas. Técnicamente tiene una complejidad muy superior y por lo tanto las complicaciones que vamos a encontrar, que fundamentalmente son de tipo de sangrado o de hemodinámica, van a ser mayores que una asistencia ventricular izquierda. La asistencia ventricular izquierda, si está bien indicada y tienes un ventrículo derecho que funciona, en principio debería ir sin ningún tipo de problema. Pero claro, cuando tienes dos ventrículos que fallan, sobre todo ya tienes una congestión hepática y tienes un deterioro de todos los órganos, la implantación de un dispositivo de asistencia biventricular, es decir, un corazón artificial, es mucho más compleja, con muchas más complicaciones y también yo creo que se espera demasiado a implantarlo. Otros países que los están implantando en fases más precoces están teniendo muchos mejores resultados. Es un reto, o sea, la implantación de un dispositivo de estas características es un reto para todo el hospital. No solamente es un reto quirúrgico en el momento de hacer la operación, sino luego en el seguimiento hay que contar con un montón de especialistas que trabajan todos en los hospitales, nefrólogos, hematólogos, intensivistas, anestesistas. Y en el fondo, como cualquier programa de trasplante cardíaco o cualquier programa de asistencia ventricular, tienes que implicar a mucha gente en el hospital y supone un gran reto para muchos especialistas. A ver, como sabemos, el corazón artificial total está indicado en la actualidad en algunos centros, en algunos países, como puente al trasplante únicamente y en muy pocos como terapia de destino. Como puente al trasplante son aquellos pacientes que son candidatos al trasplante, que tienen un fallo biventricular y fundamentalmente un fallo derecho, en los que necesitamos asistir los dos ventrículos. En este caso es la indicación Princeps. Hay también unas indicaciones raras como patologías tumorales en las que hay que hacer la exéresis del corazón, otras que son menos frecuentes. En cuanto a la terapia de destino, que está aprobado en muy pocos centros y en muy pocos países, la indicación sería aquel paciente que no es candidato al trasplante cardíaco por alguna contraindicación, puede ser un paciente que ha tenido un tumor reciente o pacientes con anticuerpos elevados, que no son candidatos por rechazo o agudo severo tras el trasplante, en los que pondríamos un dispositivo biventricular como terapia de destino.
Y hay un grupo muy pequeño, que son pacientes que se han trasplantado, que han rechazado el órgano, en los que la asistencia izquierda sería compleja, puesto que habría que mantenerlo con inmunosupresión y aumentaría la tasa de infección. Y en este caso, en este grupo de pacientes en los que tienes que hacer un retrasplante y no puedes poner una asistencia izquierda, en este caso, la utilización del corazón artificial también es una herramienta muy útil. Bueno, yo creo que como antes he mencionado, fundamentalmente cuando hay insuficiencia cardíaca es más frecuentemente del lado izquierdo y si no se deja evolucionar con una asistencia izquierda es fácil o relativamente sencillo de tratar. Y estos pacientes no necesitan, muchos de los pacientes que tenemos con asistencias izquierdas circulando por el mundo, pues con una asistencia izquierda es más que suficiente y el derecho se termina adaptando. Solamente en aquellos casos en los que no podamos o que tengamos un fallo biventricular y tengamos que asistir fundamentalmente el lado derecho, en esos casos creo que el corazón artificial es donde tiene su cabida. Bueno, yo creo que el SynCardia, el corazón artificial, CardioWest, que fue antes, o el Jarvik, tuvo dos momentos. El primero, que fue el más histórico, en el que las asistencias izquierdas no tenían la penetración o no teníamos la tecnología suficiente, teníamos todavía bombas pulsátiles, y en ese momento despegó, eso fue hacia los años 80. Ahí hubo un momento muy interesante para el corazón artificial. La llegada de los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, sobre todo los de más pequeñitos, los de bombas centrífugas como el Hardware o el HeartMate, esos cambiaron un poco el perfil, eran más fáciles de implantar, más sencillos de manejar y por lo tanto con menos complicaciones, y se quedó relegada el corazón artificial completo a aquellos pacientes con fallo biventricular, que, como he dicho antes, el número es muy inferior al de las disfunciones ventriculares izquierdas aisladas. Pero yo creo que con el paso del tiempo veremos un incremento progresivo de los corazones artificiales porque estamos ganando experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, porque estamos aprendiendo a manejar las complicaciones, estamos aprendiendo a anticoagular correctamente a estos pacientes y por lo tanto empezaremos a perder ese miedo y empezaremos a realizar más implantes en pacientes también más complejos.